Ya, ahora estamos grabando. Bueno, miren, nosotros vamos a estudiar el juicio ordinario, y el juicio ordinario es un juicio de carácter declarativo, y comienza, no sé si me están escribiendo aquí, el repaso puede ser al final. Hay más que pasar toda la materia de clase, el repaso es que me pregunten las dudas que tienen. Esa es la idea. Miren, ¿se acuerdan que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy es principalmente el libro primero, que se denomina disposiciones comunes a todo procedimiento? Pero ahora ya entramos derechamente a un juicio. ¿Un juicio cuál? El ordinario. Y este está en el libro segundo, se fijan acá, del juicio ordinario, y comienza con la demanda, que está acá. Eh, y tiene varios artículos, pues van del, ya ni me acuerdo, va del 253 al 433, debiera ser por ahí. Y ahí comienza el segundo juicio, que es el juicio ordinario, juicio ejecutivo, que otro tipo de juicio que no se estudia acá porque tiene acá, se fijan, termina en el 433, y después viene otro libro, que es el libro tercero, que comienza los juicios especiales, y ahí comienza el juicio ejecutivo. Y este juicio ejecutivo ustedes lo van a estudiar el próximo año. Por lo tanto, ahora nos tenemos que concentrar solamente en el juicio ordinario mayor cuantía, porque es un juicio declarativo y además tiene características muy importantes que nos van a servir para incluso tramitar otras causas en otro tipo de juicio por su carácter de supletorio. Bueno, qué importante que ustedes sepan en este juicio ordinario que si uno ve, aquí hay que estudiarse el código, ¿cierto? Es puro código. Nada, ya de ahora para adelante, nada de teoría ni doctrina, solamente código. O sea, si alguien tiene un código y lo puede rayar, yo lo rayaría entero y ahí le iría haciendo con unos apuntes en el mismo código. Así estudio yo y así estudio para mi examen de grado y así estudian para los abogados cuando quieren tramitar. Fíjense lo que dice acá, que el artículo 253 nos señala de cómo se inicia este juicio, pero nos da dos alternativas. Nos dice, en primer lugar, que puede ser por una demanda del actor, que es el demandante, pero dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el título 4 de este libro. Y este título 4 de este libro se refiere a las medidas prejudiciales. Es decir, podemos iniciar este juicio ordinario por una demanda o por una medida prejudicial. ¿Qué medida prejudicial? Para que ustedes más o menos vayan acordándose. Prejudicial significa que es antes de juicio, es decir, antes de presentar la demanda. Y ahí encontramos, por ejemplo, la que más se utiliza en la medida prejudicial de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. Esa es la que se utiliza generalmente antes de iniciar el juicio para que el demandado, cuando lo notifiquen de la demanda, no enajene los bienes. Esa es una forma de iniciar a través de la medida prejudicial. Y la demanda, si uno quisiera dar como un concepto de demanda, a mí no me gusta mucho aprenderme los conceptos de memoria, pero porque al final los conceptos a veces les falta algo, se le agrega algo, pero en el fondo, si uno quisiera conceptualizar la demanda, es un medio legal que tenemos nosotros para deducir nuestra acción. Eh, pero lo interesante acá es manejar estos conceptos para que vayan entendiendo que son conceptos distintos a propósito de la demanda, que se utilizan a veces similares de forma como sinónimos, pero no lo son. Y aquí ustedes lo que tienen que ir distinguiendo lo que es la acción, lo que es la demanda, lo que es la pretensión y lo que es el libelo. Nosotros cuando vamos al tribunal y queremos provocar la intervención de los tribunales, esto es lo que se denomina la acción. La acción es como el poder que yo tengo del demandante para reclamar, en el fondo, la intervención de los tribunales. En el fondo es ir a los tribunales. Eso es la acción. Y eso se materializa con algo físico, que es la demanda. Es la demanda. ¿Se fijan? Por eso se dice que la demanda es un acto material.
mediante la presentación de un libelo, que es como un escrito, y ahí se inicia el proceso. ¿Y qué es lo que es interesante de la demanda? Que la demanda, dentro de la demanda va nuestra pretensión procesal, en nuestra pretensión. Por eso uno tiene que diferenciar lo que es acción, demanda y la pretensión. La pretensión, así lo más fácil de entender, es lo que yo le pido al tribunal. Es lo que mi petición concreta, es lo que yo le pido. ¿Ya? Eso es la pretensión. Y el libelo es el escrito de la demanda, que se hace sinónimo en algunas partes de nuestro código. Lo que es libelo con demanda debiera ser lo mismo, que es como el documento, el escrito, la demanda. Esto es la pretensión. eh, lo podemos encontrar en la misma demanda, dentro de los requisitos que debemos tener, que deben cumplirse para presentar la demanda, que sería esta, el número 5. Es decir, la demanda debe contener, que esto ustedes se lo tienen que aprender, y aquí estaría la pretensión, la enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Eso sería la pretensión. ¿Qué cosa? Las peticiones que se someten al fallo del tribunal por parte del demandante. ¿Se fijan? Es lo que yo le pido al tribunal. Y esta demanda que nosotros presentamos al tribunal es muy importante porque es la base del juicio. Depende de lo que nosotros planteemos en la demanda, si se puede ganar o no el juicio. Tiene las peticiones concretas, que en el fondo son las pretensiones. Y esta pretensión, fíjense que está acá. Yo siempre me gusta mostrar el código, que son la enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que somete al fallo del tribunal. Esto yo le estoy dando de alguna forma como un margen al tribunal de lo que puede pronunciarse. Es decir, el tribunal tiene que fallar en base a lo que yo le pido al tribunal, que puede ser que me acoja la demanda o que me la rechace. Pero no puede extenderse a puntos que yo no he hecho ninguna petición. ¿Se fijan? Eso es lo que se denomina como que el tribunal falle de acuerdo al mérito del proceso. El mérito del proceso son finalmente las peticiones que hace el demandante. Por ejemplo, si yo demando por indemnización de perjuicio por un daño material, daño eh, emergente, que es lo mismo, me dañaron mi auto en un choque y yo estoy demandando el daño del auto en dinero, el tribunal no podría pronunciarse sobre un daño moral que yo no he demandado porque no lo he pedido. ¿Se fijan? Eso sería fallar fuera del proceso, más allá del mérito del proceso. Tiene que fallar de acuerdo al techo que yo le doy. No puede pronunciarse más allá. Después eso se ven los recursos que se denominan extra petita, ultra petita. Pero eso es lo interesante de la demanda, que en el fondo te fija cuáles son los hechos que tú estás reclamando, tus derechos. La demanda también es importante, también conjuntamente con la contestación, porque ahí finalmente, ahí se va a rendir la prueba. Toda la prueba que se rinda en un juicio va a tener que ver con lo que nosotros señalamos en la demanda y lo que señala el demandado en su contestación. Ahí se fijan los hechos a probar. Ahí se fijan los hechos controvertidos. Y la prueba se va a rendir en base a esta controversia que se genera entre lo que dice el demandante en su demanda y lo que dice el demandado en su escrito de contestación. Y después, ahí nosotros vamos a tener que buscar nuestra prueba y presentarla. Fíjense que la demanda te exige varios requisitos que están acá. Designación del tribunal ante quien se entabla, es decir, al tribunal, señor juez de letra, el nombre, domicilio, profesión y oficio del demandante, eso se cumple diciendo Sergio Guerrera Araneda, abogado, con domicilio en tanto y tanto, eso es. O de las personas que lo representan, por ejemplo, yo puedo ser Juanito Pérez, técnico agrícola, con domicilio en Avenida Alemania, número 500 de la ciudad de Temuco. Ahí estamos, hasta ahí estamos bien porque estamos
nombrando a la persona del demandante. Pero también podría ser que comparezca un representante de esa persona. Y también tendríamos que individualizar al representante, por ejemplo, a un abogado, que comparece con mandato judicial. Y aquí tendría que ser, por ejemplo, Juanito Pérez, domiciliado en Avenida Alemania, tanto, de profesión técnico agrícola, eh, por la parte mandante y representada en este acto por el abogado, tanto y tanto. Y ahí se individualiza. Se fijan que eso puede ser una representación tipo judicial, pero también podría ser una representación legal, que podría ser la mamá, el papá, el director de una empresa, el gerente general de una empresa, la administración de un edificio, etcétera. Porque esta representación puede variar. Existen diversos tipos de representación. Y por eso también te exige que tú indiques qué tipo de representación es. Si es legal, por ejemplo, la mamá que demanda al papá por pensión de alimento, por ejemplo, puede ser a través de un contrato, un mandato judicial. También tendríamos que explicar cuál es hay que explicar en el fondo la persona que está representando a la parte y también señalar la naturaleza de la representación. Por otro lado, nosotros tenemos que individualizar al demandado. Lo mismo, nombre, domicilio, profesión y oficio del demandado. También se exige que nosotros demos los argumentos, expongamos de forma clara los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya mi demanda, los hechos y los fundamentos de derecho. Por ejemplo, los hechos serían con fecha 31 de mayo del año 2021, en circunstancias que yo manejaba mi auto por calle Avenida Alemania, al llegar a calle Senador Estebanes, al doblar a la derecha, sufro un impacto en el lado izquierdo posterior de mi auto por una persona que manejaba un auto tanto y tanto, y que no respetó el semáforo, bla, bla. Eso es los fundamentos de derecho. Y los fundamentos de derecho tienen que citar los artículos que hablan del tipo de responsabilidad. En ese caso sería responsabilidad extracontractual. Imaginemos que demandamos en materia civil. Si estuviéramos en materia de policía local, tendríamos que citar la ley del tránsito. Eso es, fundamentos de hecho, fundamento de derecho. Si hablamos de algún tipo de responsabilidad contractual, tendríamos que señalar los hechos y los fundamentos de derecho, y ahí nos vamos a las normas del Código Civil de los contratos. ¿Se fijan? Y acá está el número 5, que tiene que ver con las peticiones que se le hacen al tribunal, que tienen que ser de forma precisa y clara. Yo me adelanté un poquitito para explicar que estos son requisitos que se deben cumplir en la demanda. Pero ¿qué pasa? Acá, perfectamente podría darse el caso que nuestra demanda omitiera algunos requisitos que son de forma. Por ejemplo, esto. ¿Por qué de forma? Porque podría ser el caso que, por ejemplo, no se designe el tribunal, no se individualice el domicilio, la profesión, no se individualice claramente el domicilio del demandado, la exposición clara no fuere clara, las peticiones tampoco fueran precisas y claras, que uno podría decir aquí el demandante ha omitido o tiene derechamente algunos vicios en su demanda, pero desde el punto de vista formal, no del fondo, no del fondo, sino que no se cumplan con los requisitos formales de la demanda. ¿Por qué? Porque se omitió algo o lo que se escribió está mal escrito. Por ejemplo, se puso el domicilio y la verdad que no señaló el domicilio completo, no sé, por la profesión, etcétera. Son todos estos requisitos que están acá. ¿Y qué significa esto? Que estos requisitos, que son formales, nosotros tenemos un mecanismo en este juicio ordinario de mayor cuantía para poder defendernos, pero con un objetivo, es que se subsanen estos defectos de forma, sin entrar
a defendernos desde el punto de vista del fondo de lo que me están demandando. Solamente desde el punto de vista formal. Formas. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. A propósito, por ejemplo, de estos requisitos del 253. No sé si se entiende, para no ir avanzando. Sí, profe, ¿se entiende? Ya, fíjense el salto que me voy a dar ahora. Estamos en el 254, pero nos vamos a saltar de aquí al artículo 303 del mismo Código de Procedimiento Civil, donde establece los medios de defensa que tenemos nosotros como demandados para defendernos desde el punto de vista de la forma de la demanda, desde el punto de vista de estos requisitos que no se cumplen. Y nos vamos a lo que se denominan excepciones dilatorias. Estas excepciones dilatorias tienen que ver con vicios del procedimiento, que es una forma de cómo nosotros nos defendemos, pero sin atacar el fondo de la acción de UCIA, sino solamente de vicios de procedimiento en el sentido que se debe corregir la demanda porque hay un error. No tiene que ver con el fondo de la acción o de la pretensión, mejor dicho. Miren, por ejemplo, que la demanda está mal redactada. De todas estas excepciones que están acá, encontramos esta excepción, que dice ineptitud del libelo. Del libelo. ¿Por qué? Del libelo es sinónimo como demanda. Ineptitud del libelo. ¿Por qué? Por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Esta excepción dilatoria, que se denomina la ineptitud del libelo, es la que se opone cuando no se cumplen los requisitos del artículo 254. ¿Se fijan? Esto, ineptitud, perdón, acá, ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Artículo 254. Ahí están los requisitos legales. ¿Se fijan? Estas excepciones dilatorias tienen que ver con temas de forma, de forma. Pero también nosotros nos podemos defender a través de excepciones que atacan el fondo, no la forma. Por ejemplo, que la acción está prescrita. Y eso sería excepción de prescripción. También eso ustedes tienen que asociarlo a los modos de distinguir las obligaciones. Esos son excepciones perentorias. El pago, la prescripción, la cosa juzgada que nosotros vimos, la transacción, etcétera. ¿Se fijan? Bueno, ¿por qué me adelanté un poco en la materia? Porque es interesante saber esto, que estos requisitos que se deben cumplir acá, en la demanda, tú puedes, como demandado, cuando te la notifiquen, defenderte sin atacar el fondo de la acción inducida, sino a través de las excepciones dilatorias que buscan corregir el procedimiento. ¿Ok? Obviamente, si el demandante no corrige los errores, el procedimiento no va a seguir y por lo tanto no vamos a llegar a la etapa de la contestación de la demanda, porque estos vicios de forma van antes de la contestación de la demanda. Eso lo tienen que tener claro, antes de la contestación. Estos requisitos que están acá, en lo que yo les mencioné, el artículo 254, y después encontramos los requisitos comunes de todo escrito. Cada vez que nosotros presentemos un escrito, tenemos que cumplir con ciertas formalidades generales. Generales. La demanda es un escrito puntual que tiene sus requisitos propios. Esto, los del artículo 254. Pero hay ciertos requisitos que son generales de todo escrito. No solamente la demanda, sino de todo. ¿Cuáles serían? Bueno, los tengo acá, pero vamos antes de avanzar con eso. Bueno, acá está lo que le estaba comentando yo, para no pasarme el PowerPoint.
Esta, la sanción por no cumplir el artículo 54, está esto de la excepción dilatoria, ineptitud y libelo. ¿Se fijan? Esta designación del domicilio del actor que está acá, se fijan, dice el nombre, domicilio, profesión y oficio del demandante y las personas que lo representen, y después está por parte del demandado el nombre, domicilio, profesión y oficio del demandado. Claro. Bueno, esto todavía no lo hemos visto. Bueno, que si falta la designación del domicilio del actor, no autoriza al demandado para poner esa excepción de ineptitud y libelo, porque si no, sería la sanción artículo 49. ¿Qué otra sanción? Ya, pero eso después no nos confundamos. Vamos haciendo como una introducción. ¿Qué es lo que es interesante? Estos requisitos que están acá, ustedes tienen que aprendérselo, porque finalmente cuando ustedes quieren hacer una demanda, en general, todas las demandas, todas, se cumplen con esto, salvo que sea un procedimiento muy especial que tenga una norma distinta, pero generalmente son estas mismas requisitos que están acá. ¿Por qué? Porque este juicio ordinario que estamos estudiando nosotros es de carácter supletorio. Supletorio. Significa que en ausencia de una norma que establezca ciertas disposiciones sobre temas procesales, de procedimiento, se aplican las normas del juicio ordinario. Eso es importante en el juicio ordinario. Fíjense acá, estos requisitos que están acá, que el mismo código, en el artículo 254, en realidad sería el 256, podría darse el caso de que estas que están acá, vámonos al 253, esto, que podría darse el caso que ni siquiera lleguemos a oponer excepciones. ¿Saben por qué? Porque estos requisitos que están acá, si bien es cierto, deben cumplirse y el demandado tiene el derecho a defenderse oponiendo estas excepciones dilatorias, el tribunal, cuando tú presentas la demanda, también hace como un control, revisa la demanda. Y fíjense lo que podría pasar. Que el juez de oficio, miren lo que estoy diciendo, de oficio, sin que ni siquiera le dé traslado de la demanda al demandado para contestarla, sino que de oficio pueda no dar curso a la demanda, cuando no contenga la indicación ordenada en los 3 primeros números del artículo 254. Por eso este artículo 254 hay que estudiárselo y aprendérselo bien. ¿Qué significa? Que estos 3 requisitos que están acá, si no se cumplen, puede que el tribunal no dé curso a la demanda. ¿Por qué? Porque faltan estos requisitos, pero son esos 3 nomás, no hay más. Ya, y la pregunta que me podría decir, pero ¿y qué pasa si se le pasa la causa, la demanda al tribunal? Bueno, ahí tenemos la opción nosotros de oponer las excepciones dilatorias. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahora? Estoy avanzando un poco, pero después yo les voy a pasar una materia que tiene que ver, así como la parte de la introducción de este juicio ordinario de mayor cuantía para que se entienda, pero por eso es importante igual ir avanzando un poco para que se vaya entendiendo. Miren, estos requisitos, fuera ya de los generales, están los requisitos comunes a todo escrito. Esto está todo en el Código de Procedimiento Civil, porque esto que está acá es parte de los actos procesales que nosotros estudiamos, que tiene que ver con que los escritos nosotros los presentamos por vía electrónica. Eso está en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 30. Eso ya ni debería ni aparecer, porque es obvio, ya todo se tramita electrónicamente. Y además que lo escrito, nosotros, todo lo escrito en general, se encabezan con una suma. Con una suma.
A ver, para mostrarle algo aquí para que no se pierdan. A ver, ¿tengo algún escrito por aquí? A ver. Nos vamos a meter aquí respaldo serio. Nos vamos a buscar acá. Una causa de alimento. Una causa de alimento. Miren, esto que le estoy hablando acá tiene que ver con la suma que deben contener lo escrito y también con la presuma que está aquí. Ya, aquí yo se lo voy a explicar. Miren, esto es una demanda. Esto es una demanda en materia de alimentos, pero en el mismo formato, no tiene ninguna diferencia. Cuando nosotros presentamos cualquier escrito, y vámonos a focalizarnos en una demanda principalmente, la demanda tiene una presuma, que es esto. ¿Qué es esto? Esta presuma es principalmente lo que dice en relación con la indemnización. Es como un resumen de la materia, del procedimiento, quiénes son los demandantes, quiénes son los abogados, quiénes son el demandado, cuál es su RUT. Es como una indemnización, es como una identificación de la causa, que debe contener el procedimiento, el tipo de materia, el nombre del demandante, su RUT, el nombre del demandado, su RUT, el nombre del abogado, su RUT, los apoderados, que puede ser otro abogado, o estudiantes de tercer año, etc. Claro, eso es la presuma, es como una indemnización de quiénes son los demandantes, quiénes son los demandados, quiénes son los abogados, qué tipo de materia, qué tipo de procedimiento. Y la suma es esto, que es como, esto ustedes seguramente lo van a estudiar al detalle cuando vean algo de litigación o de redacción forense, y lo van a ver conmigo seguramente si estoy en la universidad como en cuarto o quinto año, que esto es la suma, que todo escrito tiene que tener la suma, que es como un resumen de lo que va a ser el contenido del escrito posteriormente. Por ejemplo, dice, en lo principal, nosotros estamos demandando alimentos menores, que podría ser, fuera un juicio civil, un juicio ordinario tendría que ser demanda de inmediación de perjuicio. ¿Se fijan? Después vienen peticiones que uno le hace al tribunal en la demanda. Por ejemplo, solicita alimentos provisorios, uno podría decir acá, acompaña documentos, otra petición, patrocinio poder, va a depender del tipo de demanda. Pero esto es como el formalismo que se utiliza cuando tú presentas una demanda o cualquier escrito, cuando son peticiones distintas entre sí, se van separando con esto que se denominan los otros sí. Siempre un escrito, incluido la demanda en el juicio ordinario, tiene algo que se denomina lo principal, que es lo más importante que estás presentando en ese escrito. En este caso es la demanda. Y después, hacia abajo, vienen todas las peticiones que tú le haces al tribunal. Y van en un orden de lo más importante a lo menos importante. Y ahí tú vas desarrollando el escrito con los fundamentos de hecho, después vienen los fundamentos de derecho, se fijan, y después están las peticiones concretas, que es lo que nosotros, que generalmente está acá, donde usted encuentra en el POC a tener por interpuesta demanda, alimentos, tanto, tanto, que el demandado debe pagar, bla, bla, bla. Eso es como la petición. Y eso en todos los escritos tienen que ir. La suma en todo escrito y la presuma, eso se utiliza generalmente cuando es una demanda nueva. Cuando nosotros presentamos una demanda nueva, tiene que ir la presuma, que es esto que les mostré, que tenía que ver con la indemnización del procedimiento en la materia. ¿Se fijan? Acá. Esto es la presuma. Y esto se aplica generalmente a las demandas que son nuevas. A las demandas que uno presenta, tiene que ir eso.
Ahí está un ejemplo de una presuma en un materia civil, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Se fijan? Procedimiento, juicio ordinario de mayor cuantía, materia de indicación de perjuicio, el nombre del demandante, el número de RUT, el nombre del abogado patrocinante, el nombre del demandado. Eso. Si me pueden preguntar cualquier cosa, lo que estimen pertinente, por si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Y esto es lo que está pendiente acá, en mostrarle a ustedes, que después más o menos que ya tengan como una idea de lo que estoy mostrando. Ahora voy a volver para atrás y les voy a mostrar un poco lo que son las características de este juicio ordinario, porque estamos viendo la demanda. Pero miren lo que yo les voy a explicar. Aquí nos vamos a detener unos 10 minutitos. Este procedimiento, como ya les dije, era declarativo, también es común. ¿Qué significa? Fíjense, aquí típico lo que se pregunta en una prueba. ¿Cuál es la diferencia en que sea un procedimiento común y que sea supletorio? A veces se confunden. Común. Común significa que... ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Disculpe, supletorio quiere decir que entra cuando el procedimiento especial, en este caso, no es suficiente. Quedan ciertos vacíos, ¿cierto? Sí, por eso miren, fíjense la diferencia entre procedimientos declarativos, eso para qué, si eso ya lo estudiaron ustedes los procedimientos, eso tienen que saberlo. Común significa que si nosotros analizamos una materia y esa materia no tiene una ley que regule esa materia puntual, nos tenemos que aplicar este juicio ordinario. Es decir, en ausencia total de alguna norma que diga que se tramita de acuerdo a este procedimiento, si no hay nada, debiéramos aplicar el juicio ordinario declarativo. ¿Se entiende eso, no? Por eso se denomina común, que no es supletorio es otra cosa. Supletorio, a diferencia del común, cuando uno habla de común, en el común no existe un procedimiento especial, no existe, y por eso se aplica este procedimiento de carácter común. Y el carácter supletorio es otra cosa, es distinto. En el procedimiento, para que sea esta característica de supletorio, significa que hay un procedimiento, ¿ya? Sino que en ese procedimiento, distinto al juicio ordinario, tiene algunos vacíos como usted mencionaba. Y en esos procedimientos no está reglamentado de forma específica una materia del procedimiento en forma detallada, puntualmente. Se omite. Y ahí cobra importancia estudiarse este procedimiento porque tiene el carácter de supletorio. Se fijan que ser común es distinto a ser supletorio. El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, ahí nos dice cuál es su... Ahí aparece el carácter supletorio. Fíjense, miren lo que dice acá. Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidas a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza, cualquiera que sea su naturaleza. Puede ser civil, laboral, familia, de todo. Si en esos procedimientos no hay una norma que regule algún momento del procedimiento de forma detallada puntualmente, cobra importancia el carácter del supletorio. Por ejemplo, ustedes estudiaron el desistimiento de la demanda, bueno, eso está en el libro primero, ya, pero por ejemplo, en el tema de la demanda, el requisito de la demanda, en algunos procedimientos no regula los requisitos de la demanda. Por tanto, supletoriamente tendríamos que aplicar
el artículo 254, porque ahí sí la regula. Ahí está el carácter de supletorio. ¿Se fijan? Por ejemplo, ustedes todos los incidentes seguramente vieron lo relacionado con el tema de los incidentes, la prueba testimonial, que había un plazo de 2 días para presentar lista de testigos. Ese plazo de 2 días, que es distinto al juicio ordinario, que tiene un procedimiento distinto en cuanto a los plazos, el procedimiento incidental no regula, por ejemplo, cómo debe presentarse la lista de testigos. Lo omite. Es un procedimiento especial, distinto. Está en el mismo Código de Procedimiento Civil, pero es un procedimiento distinto. Entonces, ¿cómo presentamos la lista de testigos? Bueno, ahí nos remitimos a las normas del juicio ordinario que sí lo regula. ¿Se fijan? Ahí está el ejemplo. Les di 2 ejemplos, que esté incluso en materia civil, dentro del mismo código, un procedimiento distinto, y también podría ser un procedimiento totalmente de naturaleza distinta, que esté, por ejemplo, en materia de familia. Allá se ve el desistimiento de la demanda en juicio de alimentos, por ejemplo, pero ya no hay ninguna norma en la ley de familia que regule el desistimiento de la demanda, pero sí está acá. Bueno, me equivoco al citar el desistimiento de la demanda, porque el desistimiento de la demanda está en el libro primero, pero podría ser cualquier otra cosa que está regulada en el juicio ordinario, como por ejemplo los requisitos de la demanda. Por ejemplo, las excepciones dilatorias. ¿Se fijan? Las excepciones dilatorias. Eso está en el juicio ordinario, pero en la ley de familia no hay ninguna norma que nos diga qué es lo que es una excepción dilatoria, qué tipo de excepciones dilatorias existen. No dice nada, por lo tanto aplicamos el juicio ordinario supletorio. Y este juicio ordinario de mayor cuantía es generalmente el que nosotros estudiamos, pero existen distintos juicios ordinarios dependiendo la cuantía. Y ahí estudia el de mínima cuantía, el menor cuantía y el de mayor cuantía. Generalmente el que estudiamos nosotros, el del artículo 253 en adelante, es el juicio ordinario de mayor cuantía, que es sobre 500 UTM, que es aproximadamente 24 millones, un poquitito más. Cuando sea de naturaleza de juicio ordinario, porque después vamos a ver que hay otras materias que se regulan en otros procedimientos. Por ejemplo, un caso de indemnización de perjuicio de 20 millones de pesos, estaríamos acá en el juicio ordinario de menor cuantía. Si es menos a 10 UTM, sería de mínima cuantía, que son procedimientos distintos. Son todos procedimientos ordinarios, pero tienen un apellido. ¿Cuál? El de mayor cuantía, menor cuantía y mínima cuantía. El que nosotros estudiamos es el de mayor cuantía. ¿Por qué? Por la importancia que tiene este procedimiento, y además porque es el procedimiento ordinario que más se aplica. Y también es importante porque el mismo código nos dice que este procedimiento es supletorio, es común. ¿Se fijan? Por eso es importante estudiar el de mayor cuantía, del 253 en adelante. Fíjense, esta es la típica pregunta. Ustedes estudiaron en materia de competencia, más que competencia, estudiaron los tribunales de justicia y vieron cuáles eran las materias que ellos conocían. Y a propósito de nosotros que estamos estudiando los procedimientos civiles, generalmente en procedimientos civiles los tribunales civiles conocen los juicios de indemnización de perjuicio, de carácter civil, la materia comercial, ley de arrendamiento, ¿se fijan? Eso es lo que ustedes seguramente le enseñaron así en juicios en materia civil. Pero la pregunta es, ¿quién conoce de esto? ¿Cuál es el procedimiento para aquellos casos en que no hay cuantía? ¿Por qué? Porque aquí nosotros hablamos de la cuantía, de mínima, menor y mayor cuantía. Pero también hay procedimientos en que no hay cuantía, es decir, no hay una cuantía determinada. Lo que se está demandando no es una cuantía, no es una indemnización, no es un monto. Por ejemplo, la nulidad de un contrato, la acción reivindicatoria, la simulación de un contrato, ¿se fijan? Ahí no estamos demandando dinero, no estamos demandando nada. Pero el Código Orgánico de Tribunales, hay una norma que no me acuerdo cuál es, que es como la 130 y tanto, nos dice expresamente que en aquellas materias en que existe una cuantía indeterminada,
se le aplica este procedimiento, el ordinario de mayor cuantía. El de mayor cuantía. Ese es el que ustedes tienen que tener claro, mayor cuantía. Concentrémonos ahora en que lo que vamos a estudiar nosotros es el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Y este procedimiento, la particularidad es que es escrito, es uno de los procedimientos del alto conocimiento, es decir, de los más largos que existen. No es concentrado, es decir, es muy desconcentrado, es decir, tiene muchas etapas distintas. No se concentran, por ejemplo, en una audiencia diversas expresiones procesales, no, es muy desconcentrado, por eso mismo son eternos. Está lleno de presentaciones. No hay muy poca audiencia, como diferencia en procedimientos familia, penal y todo. Y esta es si quieren preguntar algo, ¿no? Y aquí con esto, ahí vamos a terminar. La esquematización. Fíjense, esto es como un resumen de todo el juicio ordinario, pero muy simple, muy simple. Este es como casi todo procedimiento, pero aquí nos vamos a referir al juicio ordinario. Fíjense que hay un periodo de discusión, que esto está más o menos relacionado con los momentos jurisdiccionales que ustedes seguramente estudiaron. El periodo de discusión comprende ciertos trámites, por ejemplo, la demanda, que es lo que ya conversamos nosotros, la notificación de la demanda, que ya lo estudiamos las clases anteriores. Después lo que va a venir a continuación es el transcurso del término de emplazamiento, que es el plazo que uno tiene para contestar demanda. Después viene la contestación misma a la demanda y después viene la réplica de dúplica, que es como la posibilidad que tienen las partes para hacer unas pequeñas modificaciones de la demanda y de la contestación. Y este procedimiento contiene lo que es la conciliación. Este es un trámite obligatorio. ¿Se fijan? Aquí ya cobra importancia lo que ustedes tuvieron antes, la conciliación. Aquí se hace una audiencia, llama al tribunal, llama a las partes para que lleguen a un acuerdo. Y eso obviamente se produce antes de que comience la etapa de prueba, que está acá. Que hay un término probatorio, que es el plazo que tenemos las partes para finalmente presentar nuestra prueba. Y eso se inicia con esa resolución que yo les expliqué en las clases anteriores, que es la que recibe la causa prueba, y ustedes ya saben que debe notificarse por cédula. Y se notifica, y ahí comienza, a propósito de las materias que entra la evaluación, el término probatorio. ¿Se acuerdan que es un término probatorio de carácter común? Y ahí comienza el término probatorio, con la última notificación, y ahí comienza el plazo, que nosotros tenemos 20 días para presentar nuestra prueba. Termina nuestra prueba, viene otra etapa que es de observación a la prueba, que ahí es donde uno en el fondo le dice al tribunal por qué mi prueba sirve para ganar el juicio y por qué la prueba de la contraparte no sirve. Eso es, resumen lo que es la observación a la prueba, después lo vamos a ver al detalle. Y después viene el periodo de la sentencia, que en el fondo viene el fallo del tribunal, y es un plazo que tiene el tribunal para dictar sentencia, que comienza con una resolución que se denomina citas a las partes o sentencia. Y ahí hay un plazo que tiene el tribunal para dictar fallo de 60 días. Eso. Bueno, dicho eso, este PowerPoint lo tengo que subir, que se me había quedado afuera. Acuérdense que lo tengo que subir. Pregúntenme todo lo que quieran. Me voy a preguntar ahora de la prueba, de materia, que no entendieron, cualquier cosa. La idea es aclarar dudas, pues, no pasar la materia de nuevo. Es imposible pasar la materia de nuevo. Profe, yo tengo una duda de la materia de la clase pasada, antes pasada, ¿Ya? sobre notificación. En la última que vimos, cuando se notificaba el tema de la apelación, ¿Ya? ahí me quedó la duda de si se entiende notificar si la apelación efectivamente como que se concede o si se rechaza, porque ahí me confundí. Pero, ¿de qué me está hablando usted? ¿De qué cosa? Más precisamente, vamos a la notificación misma. ¿De qué notificación estamos hablando? Es que estoy buscando la clase. Claro, porque lo que me está diciendo, claro, da para mucho. Lo que yo entiendo es que me está preguntando acerca de la notificación ficta presunta, no, de la
ficta o presunta legal? ¿Esa? Sí, Ya, pero más fácil, primero tendría que explicarme por qué se fue a la apelación. Vamos al caso más concreto. Ahí lo que se hace, se pide la nulidad, ¿no es cierto?, de la notificación, y ahí se genera un incidente de nulidad. ¿Y qué significa eso? Que se acoge la nulidad. ¿De qué? De esa notificación que se hizo mal o no se practicó. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú presentas el incidente de nulidad, significa que el procedimiento va a seguir y después en algún momento el tribunal va a tener que resolver pues, si se acoge o no la nulidad de esa notificación. Independiente, si se acoge, a ver, cuando tú presentas el incidente, tú tienes dos posibilidades. Se acoge o se rechaza ese incidente de nulidad. ¿Ya? ¿Estamos? Esa sentencia sí, profe. se tiene que dictar. ¿Qué pasa? Esa sentencia eventualmente, porque me está preguntando de la apelación, eventualmente, si se rechaza la nulidad procesal por el tribunal, no hay ninguna notificación ficta o presunta legal, porque la notificación que se pretendió anular fue válida. ¿Me va siguiendo? Sí, es que esa era mi duda, me equivoqué al decir apelación. Ya. Era ¿Qué eso, si podría se pasar? rechazaba, si Por se... eso, o sea, si tú presentas el incidente de una nulidad, de una notificación, si el tribunal te rechaza tu incidente, significa que la notificación estuvo bien hecha y ahí no existe otra notificación. No hay notificación ficta o presunta legal, no hay, porque la notificación estuvo bien hecha. ¿Ah? ¿Qué podría pasar? Que tú presentes el incidente de nulidad y te acojas la nulidad. Y ahí, la sentencia que acoge la nulidad, que te la tienen que notificar, y que se va a notificar en ese caso por el Estado Diario, cuando tú te notifiques de esa sentencia, de esa, se entiende que tú te estás notificando de esa notificación que se declaró nula hace mucho tiempo atrás. Y por eso se llama notificación ficta o presunta legal. Siempre se va a producir esa notificación ficta o presunta legal en la medida que te acojan el incidente de nulidad. Siempre. Si no te la acogen, no se provoca y no se genera esa notificación. Porque significa que la notificación estuvo bien hecha. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si tú eres el demandado y tú presentaste el incidente de nulidad, ¿ok? Y el tribunal te rechaza tu incidente, significa que esa notificación estuvo bien hecha, pero tú también podrías apelar. ¿O no? ¿Puedes apelar o no? Si no quedaste conforme con la sentencia que te rechazó la nulidad, sí, puedes apelar. Y ahí se va a la Corte de Apelaciones y ahí la Corte de Apelaciones va a tener que decir, ¿se confirma la sentencia o la revoca? Si confirma la sentencia, significa que la notificación siempre estuvo bien hecha. No, y en ese momento no existe notificación ficta presunto legal, porque la notificación está bien hecha. Ahora la pregunta es, si te acogen tu apelación, ¿y qué significa que el tribunal, la Corte de Apelaciones, estimó que la notificación estaba mal hecha? Bueno, significa que revocó el fallo del tribunal de primera instancia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a enviar el expediente nuevamente con su fallo al tribunal de primera instancia. ¿Para qué? Para el cúmplase, para que se cumpla esa sentencia que dictó la Corte de Apelaciones. Y ese cúmplase se dicta ahí en el tribunal de primera instancia, ahí. Acuérdense lo que se estudiaron para cuando una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Asocia eso al cúmplase. ¿Qué significa? Que te remiten el expediente de la Corte al Tribunal de Primera Instancia para el cúmplase. Y el Tribunal de Primera Instancia lo que dice es cúmplase. ¿Cúmplase qué cosa? Que se anule esa notificación. Ese cúmplase es una resolución que se notifica por Estado Diario. Y ahí con ese cúmplase que se notifica por Estado Diario, genera esta notificación ficta presunta legal de la notificación que se hizo mucho antes, que fue la que finalmente se anuló por la Corte. ¿Se fijan, no? Sí, profe, gracias.
asocien esa notificación con que existió nulidad procesal declarada por el tribunal. Si no hay nulidad procesal declarada, no hay notificación ficta o presunta legal. En cambio, en la otra notificación, en la tácita, ahí no tiene nada que ver con la nulidad. Es cuando precisamente es todo lo contrario, tú no alegaste la nulidad. Pregúntame, todo aprovechen. ¿Qué más? Ya de plazo, ahí vi que de los plazos, pregúntenme los plazos, ¿qué dudas tienen? ¿Quién no entendió algo de plazo? ¿Quién se está confundido? Pregúntenme, pues. Supuestamente ya tienen que haber ya estudiado. Para preguntarme me tienen que haber estudiado. Si no han estudiado, no pueden preguntar, pues. Tienen que, o sea, obtener una idea para que yo les pueda, para que yo pueda entender lo que me están preguntando y yo les contesto. Ya, Elena me dice la clasificación es enredan, pero ¿cuál, po? ¿Qué no entiende? Pero más que entenderse el nombre de las clasificaciones, el nombre de la clasificación, hay que saber qué es lo que es cada tipo de plazo. Eso, más que la clasificación misma, yo no voy a preguntar, a ver, los plazos se clasifican eso no lo voy a preguntar. Y no voy a decir, ¿cómo se clasifican los plazos? No, no, eso no. La clasificación no tiene ninguna importancia. Hay que saber los tipos de plazo. ¿Qué plazo? ¿Cuál es la duda que tiene? Pregunta. Pregunten, pero si cómo voy a tener miedo, pues si para eso estoy yo acá, si esa es mi pega, es responder las preguntas que me hagan, si yo cómo voy a enojar con usted, imposible. Pregunten todo lo que quieran, si por eso hago clase, si no que estuviera disponible a escuchar preguntas y responderme de cuatro cosas. Pero me tienen que preguntar algo, si no, no les puedo responder nada. A ver, me dice que no hemos estudiado, ya, pero algo. Alguien por último, ya alguien que haya estudiado un poquito más, pero que les quedó una duda. Ya, ahí alguien va a preguntar. ¿Quién va a preguntar? Profesor, yo voy a preguntar algo, ya que nadie se atreve. Sí, porque tengo el cursor encima donde dice finalizar. Usted me Oh, hizo justo me hizo sacar el dedo ahí, pero está bien, pues sí. Ya. ya, sí, pues para eso estamos acá. Ya, mire, profe, yo tengo una duda, mire, sobre los plazos. Por ejemplo, a mí me notifican de un determinado, pongámosle el término probatorio, ese plazo cuenta en días, ¿no es cierto? Como el Del día. término probatorio, cuenta en términos de días, según su extensión, según la clasificación, según su extensión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, entonces ese plazo a mí me empezaría, bueno, me notifican, pongámosle, a las 3 de la tarde hoy día del 31, ¿ya? Entonces, este plazo empezaría a correr desde las 24 horas del día primero. A ver, lo más simple, si te da lo mismo la hora.
porque los plazos de días son Ya. completos. Si te notifican hoy, 31 de mayo, hoy, a cualquier hora, da lo mismo, el plazo va a comenzar el día 1 de junio. Va a Ya. comenzar a Sí, las sí. 12 a la medianoche y va a terminar a la medianoche. Todo el día 1, ahí está vigente el plazo. Comienza a la medianoche y termina a la medianoche. Y ese sería tu Ya, primer día. perfecto. ¿Mm? Sí. Esos son los plazos de Y día. En claro, materia penal hay plazos de horas, pero esos son muy excepcionales y eso yo no lo voy a preguntar porque eso ya en materia de penal, cuando estoy en procesal penal, ahí van a estudiarse que hay plazos de horas y cuáles. Acá nosotros tenemos que meternos en ya. materia civil, que en materia civil los plazos generales son de días. Son de días, son discontinuos, son legales, son fatales. Esa es como una regla general de los plazos. Y después uno empieza a ver que hay situaciones especiales. Los plazos es importante porque nosotros vamos a estar en juicio ordinario ahora y está lleno de plazos. Y tenemos que saber cuándo comienza y cuándo termina. Y ya estudiamos las notificaciones, pues. Claro, entonces los de horas son extraordinarios, o sea, son solo en el En materia procedimiento civil, penal. la verdad que los plazos de hora prácticamente no existen. Son todos, 99,9% todos son de días. Y algunos de años, pero son muy excepcionales. O de meses, pero en general son plazos de días. El procedimiento ordinario, los procedimientos están hechos de plazos, de días. Contestar la demanda, oponer excepciones, término probatorio, plazo para apelar, todo plazo de días, plazo para observación de las pruebas, plazo para presentarle testigo, plazo para la réplica, plazo para la dúplica, todo es plazo de días. ¿Qué más? ¿Otra? ¿Algo más? Ya, pues, Juan Pablo, otra pregunta por sus compañeros. Profe, Sí, Antonio. Ya, dígame. em, no lo hemos visto muy a profundidad, pero me quedó la duda en el tema del abandono del procedimiento. ¿Sí? Son 6 meses, ¿verdad? Desde la última... Ahí tengo uno, ¿la actuación judicial es desde que se notifica o desde que se hizo la última actuación judicial? Mire, ahí nos tenemos que ir, les voy a compartir pantalla. Ahí está el artículo 152. 152. 152. Dice, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuren en él, es decir, demandante, demandado o tercero, han cesado su prosecución durante 6 meses. Ya, ahí hay un plazo de meses, ¿ok? ¿Desde cuándo se cuentan esos 6 meses? Contados de la fecha de la última resolución. No habla de notificación, sino de última resolución. Pero te exige que no sea cualquier tipo de resolución, sino que tiene que ser una resolución que recaiga en una gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Es decir, tiene que ser una resolución que sirva para poner en movimiento el juicio, no cualquier resolución. Por ejemplo, si yo pido fotocopia o pido, no sé, ya,
sea, ya no se viene fotocopia, pero es el ejemplo típico que uno, o por ejemplo quiero darle poder a otro abogado para que tramite la causa, no estoy avanzando en la causa. Eso no sería una gestión útil para el curso progresivo de los autos, y eso no se contaría, se va a contar una resolución, la última, no notificada, dice última resolución que sirva para el curso progresivo. Cualquiera, no sé, pues, traslado a la demanda, traslado a la réplica, cualquier cosa que en el fondo sea para avanzar en el procedimiento, que la mayoría son de eso. Las excepciones son las resoluciones que no sirven para avanzar con el procedimiento. Son cosas muy esporádicas que se podrían dar. ¿Se fijan? Profesor, me acordé de otra duda. ¿Ya? En la notificación por cédula, anoté acá manejar el procedimiento del artículo 233 y me fui al artículo 233, ¿no? Sale, bueno, habla sobre la ejecución de una sentencia, De la pero me quedó la sentencia. duda de por qué, De la claro, sentencia. de la ejecución, claro, ejecución de la sentencia. Ahí está. Y me quedó la duda, por qué anoté esto? Manejar el procedimiento del artículo 233. Ahí está, pues. ¿Por ¿No qué? se acuerdan? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que está marcado? Porque sí, pues lo tengo subrayado aquí, se notificará por cédula. Porque Para poder agarrar. es unos casos de que se notifica por cédula. Ustedes seguramente debieron haber estudiado que en los procedimientos ejecutivos hay dos tipos de procedimientos. El procedimiento ejecutivo como general y después está el cumplimiento incidental del fallo, que se aplica cuando hay una sentencia declarativa de condena que condena algo a pagar 10 millones de pesos. Tú puedes pedir el cumplimiento ahí en el mismo expediente, en la misma causa, dentro del plazo de un año. En la misma causa está el mismo expediente. Tú presentas un escrito, pides el cumplimiento para en el fondo notificarle, en este caso por cédula, que paguen. ¿Se fijan? Esa notificación se hace por cédula en el cumplimiento incidental del fallo, que te exige el cumplimiento incidental del fallo que sea en el mismo tribunal y dentro del plazo de un año que tú pides que se cumpla la sentencia definitiva que condenó a algo. Y tú la pides no con una demanda, sino con un escrito pidiendo el cumplimiento. Y ese cumplimiento se notifica al demandado por cédula. ¿Se fijan? Por cédula. Es el ejemplo que uno cita. Si demandáramos, si tomáramos esa sentencia definitiva y la presentamos en un juicio ejecutivo, tendríamos que presentar una demanda ejecutiva y ahí aplicamos las reglas generales. Ahí se notifica personalmente. Este es el caso. ¿Se entiende lo que es el cumplimiento incidental del fallo, no? Por mi parte, más o menos, porque como no hemos llegado todavía a No, eso. pero si eso en procedimientos debieron haber estudiado. En los procedimientos ejecutivos, cuando uno estudia los procedimientos, en jurisdicción seguramente, está el procedimiento declarativo. Por ejemplo, un juicio ordinario que tú estás demandando que se declare que se debe 1.000.000 de pesos. Ya, ok. El tribunal dicta la sentencia. Condenó. Se dicta una sentencia definitiva, por eso tienen que saber lo que es la sentencia definitiva. Condenó, resolvió el objeto del juicio, puso fin a la instancia. Listo. Y esa sentencia después queda firme ejecutoriada. También lo estudiamos, 174. Listo. ¿Qué hacemos con esa sentencia que está firme ejecutoriada? Si el demandado no quiere pagar. Tenemos que iniciar un procedimiento ejecutivo. ¿Cuál? En este caso, como el título ejecutivo es la sentencia definitiva, que está firme ejecutoria, pedimos el cumplimiento, ahí mismo, en la misma causa. ¿Y qué va que en el fondo presenta un escrito y le dices al tribunal que el tribunal de alguna forma aperciba al demandado para que pague ese 1.000.000 de pesos que se ganó en la sentencia definitiva? Y eso se inicia en el mismo expediente, en la misma causa, en el mismo tribunal. Ese es el cumplimiento incidental del fallo. Pero hay otros juicios ejecutivos, otros que no tienen nada que ver con la sentencia. Por ejemplo, una escritura pública, una transacción, un acta, un avenimiento, una conciliación. Tú podrías pedir el cumplimiento, no en el juicio, en el cumplimiento incidental, porque el cumplimiento incidental es exclusivo para la sentencia. En cambio, todos los otros títulos ejecutivos tú tienes que iniciar un juicio ejecutivo, una demanda nueva. Y eso se aplica a las reglas generales de notificación. Tendría que ser personalmente, por el 44. Este no, este es un cumplimiento incidental del fallo que
se pide el cumplimiento de la sentencia, que es un título ejecutivo igual, pero exclusivamente se aplica este procedimiento a la sentencia definitiva, que está firme y ejecutorial, o que causa ejecutoria en algunos casos. Ahí más o menos le quedó claro, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Ya. Ahora me quedó más claro. Sí, po. Esa es la forma de cómo tú pides el cumplimiento de la sentencia, en el mismo juicio, con un escrito. Y ahí se le notifica al demandado para que pague, y si no pague, embargo. Remate. Ese es el cumplimiento incidental del fallo. Y esa notificación, yo presento el escrito pidiendo el cumplimiento del fallo, el tribunal va a decir cómo se pide con citación. Ese cómo se pide con citación se le notifica por cédula al demandado, y el demandado tiene un plazo de 3 días para poner excepciones, pagar. Es otro procedimiento, que eso se va a estudiar después. Pero eso es lo que se notifica por cédula. Ya, ¿qué más? A propósito de notificación. Aquí voy a abrir el PowerPoint de notificación. Profesor, otra pregunta de notificación, la por el estado diario, ¿esa rige desde que, perdón, el día en que se publica se entiende como efectuada? ¿El plazo empieza a correr en horas o en días? Todo en días. Viene de nuevo. Todo Misma día. conclusión, ya. Quédese con el tema de días, no se confunda con el Ya, tema perfecto. de si los plazos son todos de día, no hay plazos de hora. O sea, hay plazos, pero no nos quedemos con eso porque es un caso muy especial. Los plazos son de días, es decir, se aparece en el estado diario hoy, se entiende notificada hoy, y por lo tanto, mañana, o decir a la medianoche, comienza el plazo de 24 horas. Los plazos son completos de 24 horas. No hay plazo así que te dure 8 horas, 10 horas, no, eso no. Ya, pero ahí van preguntando cosas, Profe, ¿sí? yo tengo una duda, pero no en realidad no respecto de las situaciones que vimos como clasificación, ¿Ya? sino que es como en la práctica, en el tribunal, el juez hace notificaciones a las partes, ¿Perdón? ¿Perdón? como en el proceso penal. En el proceso penal a veces pasa que los jueces notifican a las partes y por el Ministerio de la Ley se entienden notificados ellos y todo. Ya, perfecto. Sí. Y Eso pasa en materia laboral, en materia penal, en materia familia. Que ahí permiten, tú puedes, en civil, ¿no? en En civil civil, los jueces no pueden hacer eso. o sea, hay una norma que está en la tramitación electrónica que tú puedes como proponer una forma especial de notificación. Y ahí te podrían notificar a tu correo electrónico. Pero lo que me están preguntando ahí, yo creo que otra cosa tiene que ver con las notificaciones en audiencia, ¿no? Al comienzo de la audiencia Sí, porque ser lo que pasa es notificado. que generalmente todas las notificaciones que se dictan, ya, pero esto ya o sea, no es de la materia, es como para que igual De tenga la práctica. materia civil, esa materia familia, laboral, penal, las resoluciones que se dictan en audiencia se notifican en audiencia, por el solo Ministerio de la Ley. Ujú. Te tienes por notificado ahí mismo. Ya, y esa clasificación no existe en materia civil. No, en materia civil no, tú no te notificas en audiencias. ¿Por qué? Porque primero, la verdad que no hay audiencia, o sea, hay una audiencia de conciliación nomás que te citan a las partes, pero ahí ya te notificaron previamente para que tú vayas a esa audiencia. Eventualmente podría dictarse una resolución en la audiencia y ahí te la podría notificar ahí, pero muy, no sería lo normal, porque la audiencia de conciliación te la notifican por cédula
para que tú vayas a la audiencia de conciliación. Y en la conciliación, la verdad que hay dos posibilidades, tú llegas a acuerdo o no llegas a acuerdo, y eso más que una resolución es un acta, ¿no? No hay nada que notificar, es un acta, ¿no? Un acta de conciliación. Entonces, en el fondo no hay juicio civil. ¿Esa es que por el solo Ministerio de la Ley? No, en materia civil no. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Ya? ¿un plazo legal puede ser modificado por uno judicial? No. Gracias. No, el plazo legal está en la ley, po. El plazo, eventualmente, si hay un plazo legal, el plazo legal no puede modificarse. Lo que sí puede pasar, que en algunos casos, en materia civil, el tribunal podría generar otro plazo, porque la ley te lo permite. Por ejemplo, los términos probatorios, por ejemplo, el término probatorio ordinario es un plazo legal, listo, 20 días. Pero eventualmente podría generarse una situación que que necesariamente deba existir otro plazo. Que en algunos casos en la propia ley que dice ya, si vamos a ver un término probatorio especial, por ejemplo, el plazo no podrá ser o durará esto. Ya, ese sería un plazo legal. Pero eventualmente hay algunos plazos especiales que le da la facultad al tribunal para fijarlo, que queda como a criterio del tribunal. Y ese plazo, ese sería judicial, pero el otro plazo legal ya está, ese no puede ser modificado. Si son 20 días, son 20 días. Lo que pasa es que eventualmente se podría generar una situación posterior que se necesite abrir un término probatorio. Y ahí el tribunal, dependiendo del caso, es que son muchos casos, pero ahí podría haber un caso en que el tribunal fije un término probatorio, pero no que modifique el anterior, sino que podría, por ejemplo, fijar otro término probatorio, otro. El de 20 días ese ya está listo, ese ya quedó fijo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el término probatorio en el juicio ordinario. Que hay término probatorio ordinario, extraordinario y especial. Tienen que hacer eso que les comenté yo de asociar en los términos legales a fatal y no prorrogable, y judicial, no fatal y prorrogable. Esa se lo tienen que aprender bien, pero entenderlo, o no aprenderse de memoria, sino y notificaciones, pues estamos hablando mucho de plazo, pero notificaciones también, pues. Las diferencias, los distintos tipos de notificaciones. No sé dónde vamos a sacar preguntas, pero vamos a hacer algo. Me preguntaron acá si serán 15 preguntas alternativas. Yo creo que sí, le puse sí ahí, pero eventualmente quizás puedo dejar alguna pregunta, porque como no es tanta materia y ya se evaluó lo anterior, quizás alguna pregunta así de desarrollo breve podría aparecer, algo así. Pero no lo creo. Pero, pero podría estar la posibilidad. Ya, ¿estamos o no? Yo estoy bien, profesor. Ya pregunté todo lo que